dice lo siguiente, mira, ¿cómo mido yo, cómo tomo decisiones en una empresa? Básicamente calculando el valor actual neto, ¿cierto? Básicamente calculando el valor actual neto. Espero que estén de acuerdo conmigo en eso, si no, nos vamos a suicidar. Finanzas 1, el valor actual neto es la clave para tomar decisiones. Si algo tiene valor positivo, lo hago, y si algo no tiene valor actual neto positivo, no lo hago. Muy bien. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora es cómo calcular la tasa de descuento. No sé si se han dado cuenta. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es calcular y entender e interpretar la tasa de descuento. La tasa de descuento del VAN, del valor actual neto. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? El flujo de fondo. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se calcula el flujo de fondo? ¿Para qué? Para calcular el valor actual neto, obviamente. Para calcular el valor actual neto. ¿Por qué? Dirán ustedes. Bueno, porque al final de lo que se trata este curso es de enseñar a tomar buenas decisiones. De eso es lo que se trata. ¿Y cómo se toman buenas decisiones? Entendiendo cómo se calcula la tasa de descuento, entendiendo la tasa de descuento y su valor, y segundo, entendiendo los flujos de caja, cómo se toman, cómo se construyen los flujos de caja y cómo se interpretan. Bueno, dicho eso, vamos a hablar entonces de los flujos de caja. Digamos que, lamentablemente, en Chile hay dos definiciones de flujos de caja. A nivel internacional, en Estados Unidos no. En Estados Unidos se usa la definición estándar o internacional de flujo de fondos, que también aquí se le llama el proyecto puro. Entonces yo obligadamente tengo que enseñarle ambos enfoques. ¿Por qué? Porque los bancos normalmente en Chile, y Corfo, Cercotec, todos los que piden proyectos, utilizan el enfoque alternativo, que no es el internacional. Bueno, entonces por eso estoy obligado a usar los dos. Entonces, puede decirse que existen dos formas o puntos de vista para calcular los flujos de fondos. Para el VAN, ¿cierto? Flujo de fondos, que en el fondo son para calcular el VAN de un proyecto. El primero es los flujos del proyecto puro, que son los flujos internacionales o estándar, o enfoque estándar, el que se usa en todo el mundo. Y luego está el enfoque del inversionista, que se usa en Chile, o latinoamericano, que es una idea que Chile la exportó. A ver, la idea no es chilena en realidad, la idea también es gringa. Pero lo que pasa es que en Chile prendió, prendió y se hizo más popular que la definición tradicional. No es que se haya inventado en Chile. Bueno, este es el enfoque que se usa en Chile en los bancos y las instituciones públicas para formular proyectos. Muy bien, entonces lo que vamos a ver primero es esto. La principal técnica de evaluación, ¿no es cierto?, requiere la estimación del valor actual neto. Lo sabemos, ¿no? Y para eso necesitamos flujos de efectivo. Estos flujos de efectivo normalmente se basan en estimaciones del estado de resultado de la empresa, o estado de pérdida y ganancia. Entonces lo que uno hace normalmente es proyectar el estado de pérdidas y ganancias, o el estado de resultados contable, pero después tiene que hacerle tres correcciones. Tres correcciones. ¿Cuáles son esas tres correcciones? Para construir el flujo de fondo, porque el flujo de fondo es distinto de la utilidad contable. Entonces, si uno tiene la utilidad contable, le hace tres correcciones y llega al flujo. ¿Cuál es la primera? La depreciación. ¿Cuál es el problema? Y es que la depreciación está
rebajada en la contabilidad. ¿Por qué? Porque, a ver, la historia de la depreciación es que cuando uno compra un activo fijo, ese activo fijo uno pudiera ponerlo como un desembolso, porque es un gasto, hay que pagarlo, ¿no? En el año en que se hace el desembolso. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo ponemos como un gasto? Que nos va a entregar utilidades negativas, lo más probable, utilidades negativas de ese año. Y me va a alterar el estado de resultados, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es decir, mira, para que no quede feo el estado de resultados, digamos que esa inversión tú la vas a usar 3 años, entonces prorratea esa inversión y cárgalo como gasto en 3 años. Y no en un solo año. ¿Por qué? Porque lo vas a usar 3 años. Entonces es un ajuste contable. El desembolso lo vamos a hacer, sí, pero contablemente lo vamos a asignar en 3 años. Y eso quiere decir que lo vamos a depreciar en 3 años. Y esa asignación es lo que se llama depreciación. Pero no es que se haga un desembolso. La depreciación es un ajuste contable. Muy bien. Entonces, ¿cómo ese ajuste contable, que no es movimiento efectivo, no es flujo de fondo, cómo lo ajustamos? ¿Cómo lo anulamos? Bueno, lo habitual es sumar lo que restamos. Si restamos depreciación antes, sumémosla ahora, después de impuestos, después de la utilidad neta. ¿Cierto? Tenemos la utilidad contable neta, sumémosle la depreciación, que ya fue restada antes. Y así lo que vamos a tener es el efecto tributario de la depreciación. ¿Por qué? Porque el hecho de haber restado la depreciación nos hizo pagar menos impuestos. Y eso de pagar menos impuestos sí es flujo de efectivo. Entonces, de esa manera anulamos casi todo el efecto de la depreciación, pero dejamos el efecto tributario. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalle. La segunda corrección que tenemos que hacer es agregar la inversión en activos fijos, ¿cierto? Agregarla, incluir la inversión en activos fijos. ¿Por qué? Porque si yo hago una inversión el año 3 y yo quiero saber el flujo de caja el año 3, tengo que contabilizar, tengo que registrar esa inversión. La contabilidad no la registra. ¿Qué es lo que hace la contabilidad? Me dice, bueno, sacaste de caja, pero en el estado de resultados no vamos a llevar esa cantidad de dinero de todo ese desembolso. Vamos a llevar una parte solamente en forma de depreciación. ¿Te fijas? Entonces, si yo quiero el flujo de caja, tengo que incluir la inversión de activos fijos. No solo eso, sino también tengo que agregar las reinversiones, cuando se hagan, los valores de rescate, cuando se hagan, y las inversiones en capital de trabajo. Nada de esto está incluido en los estados de resultados. No forman parte de las utilidades contables, ¿cierto? No están. ¿Dónde están las inversiones en la utilidad contable? No están. ¿Dónde están las reinversiones en las utilidades contables, en el estado de resultados? O sea, no forman parte del estado de resultados. Tampoco están los valores de rescate. Tampoco está la inversión en capital de trabajo. Nada de eso está en el estado de resultados. Entonces hay que agregarlo. Muy bien. Y por último, tercero, la deuda. La deuda. Y aquí estamos pensando en la definición internacional en el flujo estándar, ¿cierto? En este. ¿Y qué va a ocurrir? Que en el concepto internacional de flujo de caja no se considera la deuda como parte del flujo. Porque ¿cuál es la idea? Que lo que uno quiere del flujo es saber cuánto el negocio,
la inversión, el giro del negocio va a ser capaz de generar de ingresos. Y por eso se excluye la deuda, ya sea los préstamos y las amortizaciones y los intereses, para que quede solamente lo que es decisión de inversión. Y la decisión de financiamiento que quede fuera. Entonces, por eso es que la deuda no la vamos a contabilizar. No debe rebajarse ni los intereses ni el pago de amortizaciones de deuda en los flujos del proyecto puro, que es el estándar, que es el que estamos viendo ahora. ¿Dónde vamos a reflejar la deuda? En el costo del capital promedio ponderado, pero no en los flujos de efectivo. ¿Te fijas? La deuda se refleja solo en el costo del capital promedio ponderado. Además, la inversión será la inversión o capital total, independiente, claro, la inversión para el BAN será la inversión o capital total, independiente de cómo se haya financiado. Es decir, nosotros aquí, en la definición internacional, no separamos en aporte de cuánto pone la deuda y cuánto pone los acreedores o el banco. No, consideramos la inversión total. ¿Ya? Se considera la inversión o capital total, independientemente de cómo haya sido financiada. Es decir, cuánto de deuda y cuánto de patrimonio. Siempre yo trato de agregar algunas cosas para cuando lo vuelvo a leer, para que quede más claro. Entonces, vamos a hacer un ejemplillo. Aquí, siempre pensando en ejemplo de la definición internacional o estándar de flujo de caja. Ejemplo de flujo estándar. Dice, una inversión inicial de 100.000 en activos, 100.000 en activos fijos, una inversión inicial, se financiará 50-50. Con deuda al 10%, ya, entonces mejor lo voy a hacer en Excel, porque ahí se ve mejor. Excel acá. Ya, dice, tengo una inversión de 100.000 en activos fijos que se va a financiar 50-50 con deuda al 10%, o sea, vamos a pedir un crédito por 50.000, la mitad, 50-50, y el patrimonio va a exigir 20%. Los otros 50.000 al 20%. Tasa de impuestos 40%. Se proyecta que se genere el siguiente estado de resultados contable a perpetuidad. Valor actual neto a perpetuidad. Calcule el escudo fiscal anual, la protección anual o tax shield, los flujos de caja anuales perpetuos, el costo del capital promedio ponderado y el BAN del proyecto. Ya. Entonces, lo que necesitamos aquí, por ejemplo, es poner acá el año 0, 1, 2, 3, y el resto son todos iguales. Todos los años son iguales. Pero con 3, lo voy a hacer con 3 para que ustedes le agarren el impulso. Dice, vamos a tener ingresos por ventas. Ventas por a 145.000. Vamos a tener costo variable por 90.000. Costos fijos por 10.000. Depreciación, que va en el estado de resultados, por 15.000. Con eso puedo calcular la utilidad antes de impuestos, que va a ser más eso, menos eso, menos eso, menos eso.
Y ahora puedo calcular los impuestos, ¿cierto? Pero este ejemplo me dan aquí los intereses de la deuda. Interés de la deuda, que es un gasto financiero. Esta sería la utilidad antes de impuestos e intereses también. Los intereses me dice que son de 5.000. O sea que son 50.000 por 10%, por 0.1. 5.000. Porque ahí dice que son la mitad se financia con deuda y hay que pagar la mitad al 10%. Ahora sí puedo calcular la utilidad antes de impuestos, que va a ser simplemente eso menos esto. Y ahora puedo calcular los impuestos, los tax, que dice que son 40%. Entonces, más eso por 0.4. Entonces puedo calcular la utilidad neta, que va a ser finalmente eso menos esto. Y ahí estamos ok. Todo esto sigue igual para allá, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que me dicen a mí con toda esta información es calcule el escudo fiscal. El escudo fiscal. O sea, más bien lo que me están pidiendo es los flujos de caja. ¿Cómo paso de aquí, de esto que son las utilidades contables, al flujo de caja? Muy simple. Muy simple. El escudo fiscal de la depreciación. Falta poner el apellido ahí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a hacerlo aquí, al ladito. Lo primero, vamos a sacar los intereses. Pum, para afuera. ¿Por qué? Porque en el flujo estándar los intereses no van en el flujo. Si no van los intereses, entonces tengo que recalcular acá, ¿cierto? La utilidad antes de impuesto va a ser igual a tal, tal, tal. Perfecto. Ahí está resuelto. Pero la segunda cosa que tengo que hacer es agregar la depreciación, porque si ustedes se fijan aquí, tengo que agregar la depreciación y la deuda. Entonces, ya saqué los intereses. Aquí me dicen que la deuda no van los intereses ni las amortizaciones. Ya lo saqué. Y acá me dicen que tengo que sumar la depreciación. Si la resté, tengo que sumarla. Entonces voy a poner acá depreciación. Y lo voy a poner con el signo contrario. Antes estaba restada y ahora yo lo voy a sumar. Y ahora sí voy a agregar la inversión inicial de 100.000, ¿no? 100. Muy bien. Y con eso voy a tener el Free Cash Flow, flujo de caja. El flujo de caja va a ser más, lo voy a hacer aquí mejor, más S más S menos S. Lo copio y lo pego. Este es simplemente la inversión. Bueno, si es negativo, pongámoslo negativo mejor. En resumen. Ahí. Una fila más. Ahí. Tengo aquí cómo pasé de la utilidad contable, que era de 15.000, al flujo de caja, que es de 33.000. Ahí está, 33.000. Excepto el año 0, que es de 100.000. ¿Cierto? Muy bien. Lo primero que me preguntan, el escudo fiscal de la depreciación. ¿Cuál es el escudo fiscal de la depreciación? O el tax shield. Es la tasa de impuestos. Lo voy a escribir aquí. Tasa de impuestos por la depreciación. Si yo lo calculo, la tasa de impuestos, el tax, dijimos que era 40%,
Y la depreciación decimos que es 15.000. Entonces, si multiplico eso por eso, me da 6.000. Ese es el tax shield. ¿Qué representa el tax shield? Es el ahorro de flujos debido a haber rebajado la depreciación. Es el beneficio tributario de la depreciación. Eso es el tax shield. ¿Por qué? Fíjate que aquí tengo la depreciación. Y aquí tengo la depreciación. Entonces uno dirá, bueno, la restaste ahí arriba y la sumaste abajo, se anuló. No, no se anuló porque aquí hay un efecto. ¿Te fijas? Ahí están los impuestos aquí. Entonces, mira, 33.000 tengo yo acá de utilidad, ¿no es cierto? De flujo de caja. El flujo es de 33.000. Cuando yo uso la depreciación, la resto y la sumo. Pero si yo saco la depreciación, me queda en un flujo de 27.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso menos eso son 6.000. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo acá. ¿Qué quiere decir? Que el hecho yo de haber utilizado la depreciación para bajar impuestos, para pagar menos impuestos, hace que yo tenga un beneficio tributario en el flujo de 6.000. Entonces, ese es el beneficio tributario de la depreciación. Calcula el escudo fiscal anual de la depreciación. Aquí queda más claro. O por depreciación. Bueno, eso está explicado ahí. Ahora necesitamos calcular la tasa de costo del capital. Costo del capital promedio ponderado. Ah, muy simple. ¿Por qué? Porque me están dando todo. Me dicen, mira, los accionistas, a ver, los acreedores cobran 10%. Los acreedores cobran 10%. Muy bien. Pero hay un beneficio tributario de la deuda, que es 1 menos 0.4, la tasa de impuesto, por el porcentaje de deuda, la mitad, 50%. Y por otra parte, los accionistas exigen un 20%. Ellos no tienen beneficio tributario, pero han aportado la mitad. En resumen, la tasa de costo del capital es del 13%. Ahí está, 13%, 13%. Y con esto ya puedo calcular el VAN. ¿Cómo se calcula el VAN? Muy simple. El VAN de una perpetuidad, como ustedes saben, es el flujo partido por la tasa. El valor actual, el valor presente de una perpetuidad. Present value perpetuity. A ver. Ahí está. Present value de una perpetuidad es simplemente digamos el dividendo, en este caso el pago perpetuo, que en este caso es este flujo de 33.000, partido por la tasa de descuento. La tasa de descuento es 13. Entonces va a ser más el flujo perpetuo partido por la tasa. Pero este es el valor presente del flujo. A esto tengo que restarle la inversión. ¿Y cuánto es la inversión? La inversión es ¿qué pasó acá? I27 I
27, no sé qué hice. Voy a revisarlo. I27, ¿dónde está I27? I27, 33.000, correcto, correcto, 27. Más la tasa de descuento, que es N, no, ¿por qué? ¿En qué momento se fue para allá eso? Esto, N12, ahí sí. Y esto es, en definitiva, el valor actual neto, 153.846 positivo. ¿Te fijas? Ese es el van y ese es el que tengo yo acá. Así que en general es simple. ¿Cuál es la moraleja del ejercicio? ¿Cuál es la moraleja del ejercicio? Y lo voy a dejar por aquí para no cansarlos. ¿Cuáles son las lecciones importantes de este ejercicio? La primera conclusión es que para calcular el valor actual neto correctamente, yo tengo no solo que calcular correctamente la tasa de descuento, costo de capital promedio ponderado, sino que también tengo que calcular correctamente los flujos. Y para calcular los flujos, tengo que utilizar un procedimiento que está claramente establecido. En el caso de los flujos internacionales o estándar, hay que hacer 3 correcciones. La primera, 3 correcciones respecto de la utilidad contable. La primera es eliminar los intereses de la deuda, que aquí lo hicimos. Segundo, sumar la depreciación que se había restado anteriormente. Y tercero, agregar todos los ítems de inversiones, como por ejemplo en este caso la inversión inicial, que no estaba acá. Y eso nos permitió calcular el valor actual neto. ¿Sí? Consultas. Voy a dejar de grabar para que se animen. ¿Dejé de grabar o de compartir?